Exactamente, ya. Ahora sí estamos grabando. Gracias. Muy amable, muy amable. Muy agradecido de que me lo haya recordado. Bien, démosle entonces. ¿Ya? Dejamos de compartir porque eso lo voy a ir buscando en la medida que lo necesitemos. ¿Ya? Bueno, la teoría dice, ¿ya? Voy a, voy a acercar mi pizarra un poco más porque así queda más. Ahí está. La- vamos a la lectura de la pieza para temperatura distinta de 20 grados Celsius. La lectura de la pieza para temperatura distinta de 20 grados Celsius es igual a la lectura del instrumento a temperaturas distintas de 20 grados Celsius. Multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal de la pieza, temperatura de la pieza al momento de la medición, menos la temperatura ambiente al momento de la medición. ¿Ya? Esa es la ecuación. ¿Ya? Esa es la ecuación general. Dividido todo esto por 1 más el coeficiente del instrumento, la temperatura del instrumento al momento de la medición, menos la temperatura ambiente al momento de la medición. Esa es la ecuación. ¿Ya? Entonces yo ahora le voy a decir, vamos a medir la lectura de un instrumento de acero inoxidable es de 107,505 milímetros. El coeficiente del instrumento es igual a 11,5 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. La temperatura ambiente al momento de la medición, 27 grados Celsius. La temperatura del instrumento al momento de la medición, 21 grados Celsius. Viene saliendo del laboratorio. Esos son los datos del instrumento. El instrumento es el que hace la lectura. El instrumento es el que hace la lectura. Yo leo el instrumento. El instrumento es de acero inoxidable y el acero inoxidable de los instrumentos, el coeficiente de dilatación lineal es 11,5 por 10 elevado a la menos 6. La temperatura ambiente cuando se midió la pieza, la temperatura que había en el ambiente era de 27 grados. Y el instrumento tenía una temperatura cuando estaba midiendo de 21 grados. Por otra parte, la pieza es aluminio. ¿Ya? Es una pieza de aluminio. El coeficiente del aluminio 24 por 10 elevado a la menos 6.
aluminio. Ahí está. ¿Ya? 24 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. O 1 partido por grado Celsius. Lo vamos a anotar entonces. 24 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. La temperatura de la pieza al momento de la medición, 38 grados Celsius. Y con esos datos, nosotros vamos a determinar, utilizando esa fórmula, la lectura de la pieza. ¿Qué me están pidiendo? LP. LP es lo que no tengo. Entonces, estos son los datos. Siempre vamos a tener que tener los datos. Ahora, si esto fuese un problema para que usted se transforme en un metrólogo o estar en un curso de formación de metrólogos, se podrían dar las incógnitas que uno quisiera, digamos, pero no es el caso. Entonces, vamos a hacer algo y luego lo vamos a ordenar adecuadamente. Vamos a reemplazar los valores que yo le di directamente en la ecuación para que usted lo vea. Yo no voy a borrar la ecuación hasta que usted no vea lo siguiente. La lectura del instrumento de acero inoxidable, 107,505. 107,505 milímetros. Ahí está ese dato. Entonces, como ya lo anoté, lo voy a borrar de aquí. El 1 queda igual. El coeficiente de dilatación de la pieza. La pieza es de aluminio. El coeficiente del aluminio, 24 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. Ahí tengo entonces el coeficiente del aluminio. La temperatura de la pieza al momento de la medición. La temperatura de la pieza al momento de la medición, 38 grados Celsius. La temperatura ambiente al momento de la medición, temperatura ambiente al momento de la medición, 27 grados Celsius. Uno más el coeficiente de dilatación lineal del instrumento. Alfa del instrumento, 11,5 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius. Paréntesis. Temperatura inicial. Temperatura del instrumento al momento de la medición, 21 grados Celsius. Menos temperatura ambiente al momento de la medición. La pieza estaba a una temperatura ambiente, el instrumento está a la misma temperatura ambiente, están en el mismo momento coincidiendo. Ambos tienen distintas temperaturas, pero el ambiente, la temperatura es la misma para ambos. Por eso que vamos a usar 27 grados Celsius. Y ahí están todos los datos. Todos los datos.
Entonces, ahora la podríamos ordenar de una manera más elegante. La lectura de la pieza va a ser igual a 107,505 milímetros, paréntesis cuadrado, 1 más 24 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Celsius, paréntesis redondo, 38 grados Celsius menos 27 grados Celsius, cierre paréntesis. Todo eso está dividido por paréntesis cuadrado, 1 más el coeficiente del instrumento, 11,5 por 10 elevado a la menos 6, paréntesis, 21 grados Celsius menos 27 grados Celsius. Cierre de paréntesis cuadrado. Cierre de paréntesis cuadrado. Y ahí, obviamente, está más ordenadito, ¿cierto? Se ve mejor. Usted ya sabe dónde se reemplazó cada uno de los elementos. Y ahora vayamos calculando. LP, vamos a ir paso a paso. 107,505 milímetros, paréntesis cuadrado, 1 más 24 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius, paréntesis. ¿Cuánto es 38 menos 27? 11. 11 grados Celsius. 38 menos 27, 11 grados Celsius. Todo eso está dividido por paréntesis cuadrado, 1 más 11,5 por 10 elevado a la menos 6, paréntesis redondo. ¿Cuánto es 21 grados Celsius menos 27 grados Celsius? ¿Cuánto es 21 menos 27? Menos 6. Menos 6. Menos 6 grados Celsius. Cierre del paréntesis. Perdón, aquí me faltó algo y usted no me lo dijo. 1 partido por grado Celsius, paréntesis, menos 6 grados Celsius. LP, 107,505 milímetros. 1 más. Aquí hay una multiplicación. Grados Celsius se van con los grados Celsius. Por tanto, sí, esa multiplicación va a quedar sin unidad. Va a ser un número. ¿Cuánto es 24 por 10 elevado a la menos 6 por 11? 24 por 10 elevado a la menos 6 por 11, o lo que es lo mismo, 24 por 11 por 10 elevado a la menos 6, si le resulta más fácil. ¿Cuánto da eso? Creo que 0,0024, profe. Puede ser, yo no lo estoy calculando, así que... Esa es la que me dio a mí. Vamos a anotarlo. 0,0024. ¿Eso le dio? No, me faltan otros 0. 0,24. Sí, 3 ceros. Exacto. Ya. Dejémoslo ahí, yo no lo he calculado, de ahí lo voy a calcular yo. En la parte inferior va a quedar 1 más, nuevamente, grado Celsius, se cancela con grado Celsius. Va a quedar 11,5 por 10 elevado a la menos 6 por menos 6. 11 positivo, 11,5 por 10 elevado a la menos 6 por menos 6.
Entonces, todo esto es una multiplicación. Aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ese signo. Porque es 11,5 por 10 elevado a la menos 6 por menos 6. ¿Y cuánto es más por menos? Según la ley de los signos, menos, ¿verdad? Entonces, Sí, menos. este valor va a quedar negativo. Ya. ¿Cuánto le va a dar? Haga el cálculo, por favor. Mientras tanto, yo lo escribo acá. Menos 0,00069 me dio. Menos 0,00. ¿Falta otro 0? 0, sí, otro ¿Ya? más. 69. 69. Es decir, después de la coma, 3 ceros. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, uno más, no, 1 menos. Lo voy a colocar con ese color para que después ustedes lo identifiquen bien. Menos 0,00069. Bueno, 1 más 0,00024. ¿Cuánto le va a dar? Uno coma 0,00024. 107,505 milímetros multiplicado por 1,00024. Y no tiene unidades, porque las unidades que eran los grados Celsius se fueron. Y acá, ¿cuánto es 1 menos 0,00069? 0,99931. 0,09931. ¿Eso? No, No, profe. en vez del 0 es un 9. El segundo, 0,99931. ¿Eso? sí, Sí. sí. Ya, Eso perfecto. mismo. Perfecto. Entonces, aquí hay una multiplicación. ¿Cuánto es 107,505 milímetros por 1,00024? Es 107,505, ¿cierto, profe? Sí, correcto. No, le estoy preguntando. Ya, Sí, me da 107,530, ¿ya? 8012. Eso. A mí igual me dio lo 8012. mismo. Ya. Sí. Y eso está dividido por 0,99931 milímetros. Porque esa unidad no se ha ido. Milímetros. Entonces, ahora, la lectura de la pieza. ¿Cuánto es 107,530,8012 dividido por 0,99931? ¿Cuánto es? A mí me dio 107. Uy, vienen hartos numeritos. 60, 50, 48, 68, 36. 68. Eso, milímetros. Así tal cual, profe. Bien. La lectura del instrumento está dada con 3 decimales. Vamos a respetar entonces los 3 decimales y aquí vamos a acortar el número de respuesta.
Ya. Entonces la lectura de la pieza sería 107,605 milímetros. ¿Cuánto mide la pieza realmente al momento de la medición con el instrumento que estamos midiendo? Mide 107,605. Yo no sé si la pieza está dilatada o la pieza está contraída, yo no lo sé. Solo apliqué la fórmula general para saber cuánto mide la pieza. Aquí está cuánto mide la pieza. Pero yo no sé si la pieza está dilatada o contraída. La única forma de saber si hay dilatación o contracción es comparándola contra el plano, contra la lectura del plano, L0. L0 es la lectura del plano. ¿Y cómo se calcula la lectura del plano? ¿Se acuerdan de la fórmula? Le voy a echar un vistazo. Espérame, profe. Lectura del plano. ¿Se acuerdan ustedes que para hacer todo el cálculo tuvimos que partimos desde el plano? ¿Ya? Bueno, ustedes la tienen anotada seguramente. ¿Ya? Pero todos llegaron a este resultado. Yo sí, profe. ¿Alguien tiene algo distinto? Avise ya, porque como yo he ido copiando lo que ustedes me han ido indicando, no le he ido, ¿cómo se llama? Revisando. Voy a revisar el primero de arriba. A ver, esa era la pieza. Entonces, 24 por 10 elevado a la menos 6. Multiplicado. Eso era... ¿Cuál era la temperatura de la pieza? Era 38 menos 11, ¿no? 11. Menos 27. El resultado es 11. Ya. Y eso más 1. Ya, a mí me da otra cosa. El delta temperatura de la pieza era la temperatura de la pieza menos la temperatura ambiente. ¿La temperatura de la pieza eran 38 o 37? 38. Y el ambiente eran 27. 7. 27, Por claro. tanto, esto era 11, ¿cierto? 11 grados. Exacto. Y es 1 más el alfa de la pieza por delta T de la pieza. Y este es 24 por 10 a la menos 6 y el delta T es 11. 1 más. Estoy revisando solamente el de arriba. 24 por 11 a la menos 6 más 1. A mí me da 1,000264. A mí igual, profe. Este valor es 26,4, no es 24. Bueno, esos son los errores que generalmente se cometen en estas pruebas. 264. Este factor que está aquí, estoy anotándolo ahí en esta orillita, se los voy a mostrar. El cálculo que estoy haciendo aquí en esta orilla. Esto que está aquí es lo que está acá arriba. Ese 1,00. O yo me equivoqué en anotarlo cuando me lo dictaron, o me lo dictaron mal, ¿ya? Esto va a cambiar. ¿Ya? Veamos el de abajo, si está bien. ¿Ya? Este es el factor que debería ir aquí. El del instrumento. El coeficiente del instrumento, a ver, la temperatura del instrumento al momento de la medición
era de 22, 22, no, 21 grados Celsius. La temperatura ambiente eran 27 grados Celsius. El delta T del instrumento era menos 6. 11,5 por 6 dividido por 10 elevado a la menos 6, ya, negativo, más 1, 0,999931, me faltó un 9. ¿Ya? Este valor me falta un 9. No, no voy a confiar más en ustedes en los cálculos. No voy a confiar más en ustedes. 0,999931. Vamos a hacerlo de nuevo, por favor. La lectura de la pieza va a ser igual a la lectura del instrumento. Chuta, lo borré y no me acuerdo. ¿Cuánto era la lectura del instrumento? Era 107,505. 107,505 milímetros, factor de 1 más 24 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Celsius, multiplicado por el delta TP era 11 grados Celsius, dividido por 1 más 11,5 por 10 elevado a la menos 6, 1 partido por grado Celsius por menos 6 grados Celsius. LP 107,505 milímetros. Paréntesis. Voy a sacar ese resultado entonces. 24 por 11 por 10 elevado a la menos 6 más 1,000264 dividido por, voy a sacar este ahora, 11,5 por menos 6 dividido, multiplicado por 10 elevado a la menos 6 más 1, 0,999931. Incluso pude haber escuchado hasta mal. La lectura de la pieza. 107.505 multiplicado por 1,000264, 107,533, 38,13 dividido por 0,999931, estos son milímetros, me queda en definitiva, ¿ya?, ese resultado dividido por 0,999931, 107,5408016 milímetros. Y como tenemos que aproximar al tercer decimal, tenemos que aproximar aquí el 0
seguido del 8 va a aumentar en una unidad, por lo tanto la lectura de la pieza va a ser 107,541 milímetros. Ese es el resultado correcto. Bueno, si ustedes mantuvieron el resultado anterior a que lo hiciéramos de manera correcta, o anotáramos los valores que correspondían, insisto, pude haber escuchado yo mal y haber anotado un 9 menos, ¿ya? Y acá pude haber escuchado mal y haber anotado el 24 y era 264, ¿ya? Así que no responsabilizo a nadie excepto a mí mismo. Bueno, ahí están los valores. Con la lectura del instrumento, a mí me dieron la lectura del instrumento. Esto me lo dieron a mí. Y con la lectura del instrumento yo obtuve la lectura de la pieza. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, por favor, ¿ya? Esa es la forma en que se determinan los ejercicios. No hay otra forma. No hay otra forma. Es el instrumento el que lee la pieza, ¿ya? Usted puede usar el valor del plano para determinar el valor de la pieza, pero el instrumento es el que lee la pieza, no el plano, ¿ya? No el plano. La lectura de la pieza tiene que ser igual a la lectura del plano para que el error sea 0. Y eso solamente va a ocurrir cuando la temperatura de la pieza al momento de la medición es exactamente igual a la temperatura ambiente, de tal forma que la pieza, el error de 0, por efecto de temperatura. Si no, no hay ninguna posibilidad, ¿ya? Eso lo dejamos la clase pasada definido y lo dejamos demostrado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reconstruir la lectura del plano, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? De la siguiente forma. Nosotros sabemos que la lectura de la pieza, por definición, es L0, lectura del plano, ¿ya? 1 más alfa de la pieza, temperatura de la pieza al momento de la medición, menos temperatura ambiente al momento de la medición. Y la lectura del instrumento es la lectura del plano, 1 más el coeficiente del instrumento, temperatura del instrumento al momento de la medición, menos la temperatura ambiente al momento de la medición. Esas son las dos fórmulas que nosotros hicimos en algún minuto y luego las igualamos por el L0 y sacamos la ecuación general. Bueno, yo ahora quiero saber cuánto vale L0. Tengo todos los datos, todos esos datos yo los tengo. Tengo todos estos datos, ¿ya? Y este L0, calculado por esta fórmula o calculado por esa fórmula, tienen que ser iguales. Si no son iguales, en algo nos equivocamos. Voy a repetir. Este L0 es la lectura del plano, y la lectura del plano es única, tanto para la pieza como para el instrumento. Son únicos. Entonces, si yo reemplazo, la lectura de la pieza yo la tengo, 107,541. La lectura del instrumento yo lo tengo, 107,505. 24 por 10 a la menos 6. La variación de temperatura aquí es 11. La variación de temperatura aquí es menos 6. El coeficiente de dilatación del instrumento es 11,5 por 10 a la menos 6. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Reemplazando valores, 107,541. LP, la primera ecuación, esa es la 2. Esta es la 1. Igual a L0, no lo conozco. 1 más 24 por 10 a la menos 6 por 11. Por un número. Calculen cuánto les da eso.
Esto ustedes ya saben cuánto da, pero calcúlenlo de nuevo. A ver si les sale bien ahora. ¿Se acuerda cuánto les daba? 1,000264. Exactamente. Entonces, esto es lo mismo que decir 107.541 1,000264 L0. Este valor está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Entonces, L0 va a ser igual a 107.541 dividido por 1,000264. ¿Cuánto vale L0? Lo calculamos. Entonces, 107.541 dividido 107 512 616 7. Como estamos usando 3 decimales, tenemos que ajustarlo aquí. Por tanto, L0 en función de 1 de la pieza va a ser igual a 107,512 o 513. 513. ¿Se aproxima? 513 milímetros. Sí. Ya, ahí tenemos el L0 según la pieza. El L0 según la pieza. Veamos ahora el L0 según el instrumento. La 2 dice que 107,505 milímetros es igual, aquí estaban los milímetros, no es que yo los haya inventado, ahí estaba. Es igual a L0, 1 más 11,5 por 10 elevado a la menos 6 por menos 6. ¿Se acuerdan cuánto les daba eso? ¿Se acuerdan cuánto les daba, no? Lo voy a sacar al tiro. 0,99931. Y lo mismo, aquí está multiplicando, pasa para acá, dividiendo. Y me va a quedar entonces 107,505 L0, 107,505 dividido por 0,99931. $107,512,4,184 milímetros. Estamos aproximando al segundo. Y L0, según el instrumento, es 107,512 milímetros. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto?
¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Yo le dije, tiene que ser igual. Si no es igual, en algo nos equivocamos. Hemos usado todos los decimales, hemos hecho todo lo matemáticamente bien. ¿Cuál de los dos está correcto? Según la apreciación, porque en este minuto yo creo que ustedes no saben cuál de los dos es el correcto por reglas de metrología, digamos. Pero ¿cuál es el correcto? ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Para no extender el misterio, ese es el correcto. El instrumento es el correcto. ¿Ya? El instrumento es el correcto. ¿Por qué? Porque es el instrumento. ¿Ya? Y lo otro por lo cual es correcto es por la regla del redondeo. Aquí hay una regla de redondeo. Aquí hay una regla de redondeo. Ahí. Dos seguido de 6, par inferior de 5 seguido por par superior a 5, el número anterior queda igual. Regla de redondeo. Regla de redondeo. Entonces el L0 por regla del redondeo es 107,512 milímetros. Si usted hubiese sabido esa regla de redondeo, usted habría dicho L0 107,512. Y cuando hubiese calculado el instrumento, o al revés, podría haber partido por el instrumento y luego haber calculado la pieza, usted habría llegado a esto y habría dejado el 512 sin ningún problema, porque la regla del redondeo se lo permite. Pero como regla técnica, porque esto le puede ocurrir en alguna oportunidad en la práctica, en algún laboratorio, siempre el cálculo para el plano la tiene el instrumento. Porque se supone que el instrumento de acero inoxidable, 11,5 por 10 elevado a la menos 6, tiene menos coeficiente de dilatación que 24. El instrumento está a 22 grados Celsius, la temperatura, a 21 grados Celsius, la temperatura de referencia son 20 grados Celsius, o sea, está 1 grado por sobre la temperatura de referencia, por tanto tiene menos error. ¿Ya? Ahora, tengo el L0, la lectura del plano. Y si tengo la lectura del plano, recién voy a saber si la pieza está dilatada o la pieza está contraída. Recién. Antes no tengo cómo saberlo, porque esta es la lectura que está en el plano. Entonces, voy a colocar aquí la lectura L0 según la pieza, 107,512 milímetros. Son iguales. Por tanto, el valor está correcto. El error por efecto de la temperatura en el instrumento. Error del instrumento es igual a la lectura del instrumento menos la lectura del plano. 107,505 milímetros menos 107,512 milímetros. El error del instrumento, ¿cuánto es 107,505 menos 107,512?
¿Hay alguien por ahí? Este menos S va a quedar negativo 0,007 milímetros. ¿Qué significa esto? Esto significa negativo. Es negativo. Pero no existen los milímetros negativos. No existen los milímetros negativos. Es imposible que haya una medida negativa. Matemáticamente sí. Pero metrológicamente o en la práctica es imposible. No existen los milímetros negativos. O sea, usted puede ver en una regla 1 milímetro, dibujarlo 1 milímetro. Lo puede ver con los ojitos. Pero 1 milímetro negativo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Nada, pues no existe. Entonces, este signo negativo significa que el instrumento está contraído. O sea, el instrumento al momento de la medición está contraído respecto del ambiente. Y claro, pues si el ambiente está más cálido, está más caliente que el instrumento respecto del ambiente está contraído. Entonces yo tengo que hablar de un error de contracción de 0,007 milímetros o 7 milésimas de milímetro. Ese es un error de contracción. 7 milésimas de milímetro de contracción. ¿Ya? Bien. ¿Cuál era la lectura de la pieza? ¿Me la dan, por favor? La lectura de la pieza, ¿cuánto era? 107, 541 milímetros. el error de la pieza, lectura de la pieza menos L0. 107,541 milímetros menos 107,512 milímetros. ¿Cuánto es 107,541 menos 107,512? Positivo, ¿verdad? 0,029 milímetros. En este caso dio positivo. ¿Y qué significa que sea positivo? Si aquí negativo significa contraído, ¿qué significa que sea positivo? Dilatación. Que la pieza está dilatada. Perfecto. La pieza está dilatada. Al momento de la medición, la pieza tenía más temperatura que el ambiente. Está dilatada respecto al ambiente. Eso significa lo positivo. Entonces, ahí tienes el error. El error del instrumento y el error de la pieza. O sea, la pieza está siendo leída con un error del instrumento. ¿Te fijas? Si el instrumento está contraído, ¿ya? Entonces el instrumento va a leer mal la pieza. Claro. Porque el instrumento está contraído, el instrumento respecto a la temperatura ambiente está contraído, se va a leer mal la pieza. La lectura que hizo el instrumento de la pieza está mal hecha. Porque estaba contraído al momento de la medición. Y la pieza, cuando fue medida, tenía más temperatura que el medio ambiente, por lo tanto la pieza estaba dilatada. Entonces cuando yo mido la pieza y mido 107,541, ese es el valor real. Pero si yo digo
¿De acuerdo? Eso es lo que mide realmente la pieza, 107,541 milímetros. Eso es lo que leyó el instrumento. Pero si el instrumento fue capaz de leer eso estando contraído y la pieza estando dilatada, si yo le quito a la pieza la contracción o le quito a la pieza la dilatación, ¿verdad? Si yo le quito la contracción o yo le quito la dilatación, si esa lectura sin contracción o esa lectura sin dilatación, tendría que dar la lectura del plano. Y si eso es así, entonces la pieza cuando fue medida, estando dilatada, la pieza está bien hecha. Porque cuando la pieza se contraiga y se estabilice, ¿cierto? Se estabilice a temperatura ambiente, no va a dar error. Entonces, aquí eso es lo que hay que tener presente, ¿ya? Más que el concepto de dilatación o contracción, hay que entender que cuando uno está en el taller mecánico, ¿ya? Cuando uno está en el taller mecánico o en la línea de producción, las temperaturas no son las que están en el laboratorio. Si nosotros tuviésemos el instrumento del laboratorio, a 20 grados Celsius, y el laboratorio estuviese a 20 grados Celsius, el instrumento no estaría ni dilatado ni contraído. Y si yo tomo la pieza y la llevo al laboratorio y espero que la pieza se ambiente al laboratorio y la pieza alcance los 20 grados Celsius, la pieza no va a tener error ni de dilatación ni de contracción. La pieza va a estar como tiene que estar a 20 grados Celsius. Y si yo en ese minuto la mido y el instrumento me dice 107,505, esos 107,505 tienen que ser la lectura del plano. Pero lo más probable es que no me dé 107,505, lo más probable es que me dé 107,512. Porque no está dilatada. Y esa es la lectura del plano. Ahora, yo por lo menos los años que llevo de metrología, solamente he visto, acá en Chile al menos, ¿ya? He visto laboratorios de primera generación fuera del país, básicamente en Estados Unidos. Pero acá en Chile, el único laboratorio que a mí me merecía, pero un respeto único, por lo menos por lo que yo viví y lo vi acá en Chile funcionando, era el laboratorio mecánico el laboratorio de mecánica, de metrología mecánica de la Cormecánica, una empresa que estaba en los Andes. El laboratorio era de primera generación. La temperatura a 20 grados, las piezas se ambientaban, y aún así, si uno medía la temperatura del instrumento, tenía 20,001 grado, 20,005 grados. La temperatura de la pieza podía estar a 20,08 grados, 20,1 grados, porque es muy difícil mantener la temperatura. Uno entra a un ambiente cerrado, uno toma el instrumento con la mano y si uno está a 36 grados, que es la temperatura normal del cuerpo, 35, 36, o entre 34,5 y 37, uno toma el instrumento a 35 grados, 37 grados en la mano, y el instrumento va a subir de temperatura porque usted le va a comunicar temperatura con la mano. Entonces usted se pone guante y toma el instrumento con guante, igual le va a subir la temperatura al instrumento, pero se lo va a subir menos, mucho menos. Si usted coloca la pieza en un atril y no la toca, solamente manipula el instrumento con guante, lo único que está reduciendo usted es que su temperatura corporal afecte la lectura del instrumento. Ahora, esos laboratorios existen, pero no se justifican si usted está haciendo un rodamiento para un bote. No se justifican si usted está haciendo el eje
para una máquina trituradora, pues, no se justifica tanta precisión. Pero si usted está haciendo el eje que tiene el disco duro de un computador para que gire en ese eje, porque los discos, los magnéticos, la pieza magnética de un disco duro es una pieza que gira. Eso gira en un eje. Ese eje es milimétrico. Y ese eje milimétrico o nanométrico tiene un error de tolerancia, porque se va a calentar, los computadores se calientan, por eso que tienen un ventiladorcito, pero aún así se calientan. Y cuando se calientan, los metales se dilatan. El disco duro de un computador es una pieza metálica, es una pieza de fierro metálica. Entonces con el calor se va a dilatar y con el frío se va a contraer. Y si se contrae y se dilata, estamos hablando de algo que para nosotros es de alta tecnología, como el disco duro de un computador. ¿Ya? Entonces, no podemos nosotros decir que el concepto no interesa. Ahora, fabricar discos duros de computador hace que un computador cueste lo que cuesta. Y mientras más preciso quiero que sean, más caros son los computadores o los personal computadores, ¿ya? Los computadores personales. ¿Ya? Ahora, si estoy hablando del computador que voy a colocar en un satélite, del computador que voy a colocar en una nave espacial, obviamente va a ser a lo mejor mucho más preciso el armado y el fabricado de eso. Ahí la metrología con los conceptos de error por efecto de la temperatura tienen que ser cero. No se pueden aceptar errores, cero. O sea, el laboratorio, la persona que trabaja en el laboratorio está vestido, como usted los ha visto seguramente en algunos documentales de mediciones de laboratorios de, no sé, pues de la NASA o de la Agencia Aeroespacial Europea o, no sé, pues, en lugares donde están generando productos que tienen que ser medidos, ya sea con una balanza o con un instrumento de precisión, la gente la viste de una manera distinta. No tiene contacto con lo material. ¿Por qué? Porque la temperatura es lo único que juega en contra de la materia. La materia se calienta o se enfría, pero reacciona. La única forma que la materia no reaccione es cuando se iguala la temperatura del cuerpo con la temperatura externa. Y eso es lo que le pasa a usted. Cuando usted siente frío, es porque su cuerpo está más caliente que el medio externo. Entonces, como a usted se le está escapando calor, usted empieza a sentir frío porque se empieza a helar. Y al revés, cuando usted siente calor, es porque usted está más frío o fría que el medio ambiente externo, entonces el rayo del sol le pega a usted y a usted la quema. Y donde la quema, usted evapora agua, y donde evapora agua, usted siente que se acalora, porque el agua se calienta y se evapora. Y el agua cuando se evapora a 100 grados Celsius. Por tanto, cuando usted empieza en una fase de evaporación, es porque el agua de su cuerpo, con el sudor, empieza a evaporar. Y el agua no se evapora que no sea a menos de 100 grados Celsius. Entonces, usted siente calor. Y cuando el sol le pega muy de lleno, así 3, 4 de la tarde, como han habido días calurosos acá en Santiago, usted siente mucho calor, entonces usted transpira, bota agua. El agua lo refresca, es el sentido de la transpiración, pero también se evapora. Entonces usted siente calor, empieza a sentir calor. Claro, pues está su cuerpo está tratando de
homologar el calor externo. Afuera hay 28 grados Celsius, 30 grados Celsius y su cuerpo, ¿te fijas? Estaba a 22, 24. Entonces, obviamente que cuando se excede la temperatura más allá de lo normal, usted habla de fiebre. Y cuando usted está en el medio ambiente y habla de fiebre, muchas veces habla de insolación. ¿Ya? Bueno, este ejercicio nos permite acercarnos al concepto de dilatación o de contracción por los resultados. Negativo, se contrajo. Positivo, se dilata. Yo podría dar el mismo ejercicio, y de hecho lo vamos a hacer en la próxima clase, donde le voy a dar L0. Y dándole L0, usted va a determinar la lectura del instrumento con las condiciones del instrumento y la lectura de la pieza con las condiciones de la pieza. Vamos a llegar a la lectura de la pieza a través del plano y vamos a llegar a la lectura del instrumento a través del plano. Y yo después le voy a decir, ahora, con estos datos, determine la lectura de la pieza con esa lectura del instrumento. Y tiene que ser igual, porque si no es igual, en algo se equivocó, porque tienen que ser iguales. ¿Ya? Bueno, creo que ya se me acabó la clase. me entusiasmo. Disculpen, No, pero pero está bien, es profe. que a mí esta Está cuestión bien. me entusiasma. No, si está entrete, hartos pasos, sí, hay que ser cauteloso con cada paso. Hay que ser ordenado. Claro, también. No hablen de cauto ni cauteloso, porque no tiene ninguna trampa. Esto no tiene ninguna trampa. Yo por lo menos no le voy a poner ninguna trampa, pero tiene Ya, que ser entonces hay que ser ordenado. extremadamente ordenado. Lo que nos pasó, o yo me comí un 9, porque puede ser, me dijeron 0,99949, y yo me comí uno. ¿Sí? A lo mejor escuché mal. Cuando hablamos del otro valor, era 1,000264, yo puse 1,00024. Me comí el 6. Sí, a lo mejor yo me comí el 6. Me lo dijeron, yo me lo comí. Pero si alguien se equivocó en el cálculo, ustedes se dieron cuenta que todo para adelante siguió dando resultados, pero estaban todos malos. Claro. Ahora, ¿cómo reviso yo estas pruebas? Porque es importante que ustedes lo sepan y que con esto vamos a cortar. ¿Cómo reviso estas pruebas? Yo tengo un resultado. Yo ya tengo el resultado. Si su resultado es igual al mío, usted tiene un 7. Si su resultado es distinto del mío, usted tiene un 1. O es 7 o 1. Pero no hay notas intermedias. Está bien, profe. Porque si usted se equivoca, el avión se cae. Claro. Los errores que uno comete con las medidas. ¿Se acuerda el puente que no se abría? Sí, sí, Ya. sí. Ese puente no se abría porque alguien se equivocó con las medidas. En cómo se armaba. Mandamos, si usted no me cree lo que le voy a contar, averígüelo en el Google, por favor. Mandamos una misión espacial a Marte hace como 10 años. Fue una de las primeras misiones a Marte. Costó una tonelada de millones de dólares. No sé, 3.000 millones de dólares. Fue la primera misión que mandamos a Marte. Mandamos un robot de estos autitos que mandan para allá y que quieren dirigir de la Tierra. Llegó el cohete a Marte, bajaron el automóvil, el autito a Marte, bajaron el robot, lo pusieron en la superficie marciana, ¿ya? Hasta el día de hoy no lo pueden hacer andar. Los marcianos están felices porque si les seguimos mandando tonteras para allá, tienen claro que nunca los vamos a colonizar. Claro. Porque si somos así de tontos, nunca vamos a llegar allá. Ahora, ¿por qué se produjo eso? ¿Por qué mandamos un asunto a Marte y no funcionó? Y póngalo en Google, lo desafío. El error más grande de la NASA o de las medidas de metrología, sistema inglés, sistema métrico, de la NASA en Marte. Y le va a aparecer toda la historia, usted no la va a querer creer. Mandamos un robot y de acá le mandamos las instrucciones, muévase 1 metro.
Y el robot no entiende, porque el que lo programó en sistema inglés. O sea, habría que decirle, muévase una pulgada, muévase un pie. Entonces de acá dicen, pero díganle que se mueva un pie, po, muévete un pie. Y el robot no escucha, porque el robot fue programado para escuchar sistema métrico. O sea, si al robot le dicen, muévete un metro, se mueve. Si supiera que un metro equivale a una cantidad de pie, que el idiota que lo programó le dijo, si te dicen en pie, te moví. Pero si te dicen en metro, no te mueves. Y si te hablan en pie, tenéis que entender que te tienen que hablar en metro. Y como no te hablan en metro, tú no te mueves. Oh, Mírenlo, es un error humano. Y ese error humano está en la superficie marciana. Si no me creen, no y tiene nos por qué. salió baratito. No, si Y no nos sale. salió baratito. No, ir a comprar a la estación central sale caro, no sale gratis. Ir a Marte no queda a la vuelta. Claro. Mírenlo, si no me no tiene por qué creerme a mí. Mírenlo y se van a dar cuenta de que somos los reyes, los reyes. Que estén bien, chiquillos, los veo el lunes en control de calidad. Profe, Gracias por una asistir. consulta. ¿Con usted por cuándo favor. tenemos evaluación? Estamos casi por una semana más, en una semana, esta semana yo no les puedo entregar ningún tipo de prueba. La próxima semana con los ejercicios, ahí recién les voy a entregar las pruebas. Van a tener entregada la prueba, tanto en la parte de control Aula. estadístico como en la parte de Ya. metrología, van a tener una semana más para ustedes hacer la prueba y entregármela. De lunes a lunes, de martes a martes. Pero la Ya, próxima profe. clase se las voy a entregar. Voy a Ya, hacer profe. un ejercicio completo de nuevo. Y Y ahí terminado el después de eso, ejercicio, ahí está su ejercicio de prueba. El día martes vamos a hacer un ejercicio completo de error. Ahí está su prueba. ya, Esa es su profe. primera evaluación. ¿Ya? Ya, Bien. ya, bacán, profe. Un Muchas placer haber gracias. trabajado con ustedes. Que estén Un bien. gusto también, profe, que descanse. Buenas noches. Sí. Buenas noches. compañeras. Chao, profe. Buenas Buenas noches. noches. Que le vaya Buenas bien. noches. Ha sido un día largo. Buenas ya. noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé, señorita, señorito, ¿qué es usted? Señorita. Muy buenas noches, señorita. La alumna más joven que debo tener en el curso. ¿Qué edad tiene usted? 5. 5 años. ¿Y cuál es su nombre, señorita? Antonella Jalera Verde. Antonella. Eres la alumna más precoz que he tenido en metrología. Voy a dejarlo anotado. Voy a tener que contarle esto a todos mis alumnos en el futuro. Tuve una alumna, Antonella, de 5 años, y que sabe más metrología que algunos de ustedes. Qué bueno. Me habría dado, yo creo que los resultados correctos. Ya que estén muy bien, voy a parar la grabación.